Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que tengan una excelente semana. Y bueno, pues al momento vamos a iniciar este día con la clase de medidas preventivas para el adulto mayor. Vamos a hacerla grande ahorita. Lo siento. Bueno, vamos a iniciar como siempre. Es siempre nuestra misión y visión de la facultad, nuestro valor del mes, la solidaridad. Y como objetivos específicos de la clase, vamos a tener en primer lugar que el estudiante conozca los conceptos clave de envejecimiento y de edad. Asimismo, conocer las principales características de las enfermedades que afectan a los adultos mayores y finalmente identificar los tipos de prevención aplicables en los adultos mayores. Todos vamos a llegar a un momento en la vida en el que vamos a envejecer. Nuestra piel, nuestra mente y nuestros comportamientos y nuestras células, cada día que pasa van envejeciendo y no van a ser lo mismo. Entonces, tenemos que el envejecimiento es un proceso biológico que se acompaña de una gran vulnerabilidad a las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que los extremos de la vida, tanto la niñez como si nosotros estamos en la vejez, vamos a tener más fácilmente vamos a poder más fácilmente enfermarnos, vamos a tener la salud más lábil a las enfermedades y vamos a poder agarrar más fácilmente cualquier tipo de microorganismo, ya sea bacterias, hongos, parásitos, etcétera. O de igual forma, vamos a tener más tendencia a desarrollar también enfermedades crónicas. Ahora, otro concepto que es importante es la edad, que es un indicador habitual para la expresión del envejecimiento. O sea, el envejecimiento es un proceso que dura toda la vida, es multidimensional y multidireccional, y esto tiene una dirección a cambio de que ya sea una pérdida o una ganancia de las distintas características de cada individuo y entre los individuos. O sea que el envejecimiento es el proceso de cómo van envejeciendo las células y la edad ya es la expresión del envejecimiento. Luego tenemos el concepto de salud según Kinney en 1993 y sus tres componentes, que son la ausencia de la enfermedad, el nivel de función óptimo y el sistema de apoyo social adecuado. Entonces, esto es una salud en el adulto mayor. Y tenemos las características de las enfermedades en los adultos mayores. Como ya habíamos dicho, puede haber una multicausalidad, o sea, múltiples causas pueden provocar una sola enfermedad o también múltiples causas pueden causar múltiples enfermedades. Tenemos también la polipatología, que a mayor afección cognitivo y físico, vamos a tener mayor cantidad de enfermedades y también la tendencia a la cronicidad. También la opacidad sintomática, que es enmascarar signos y síntomas cuando tenemos ciertas enfermedades. O sea, van a haber enfermedades que va a costar como un poco más diagnosticarlas porque los ancianos, como ya no tienen la misma, los adultos mayores, perdón, no tienen la misma eh, las mismas sintomatologías, porque muchas veces puede presentarse más grave en ellos que nosotros, porque nosotros tendemos a poder curarnos más rápido que ellos. Entonces, como les digo, los extremos de la vida, tanto los bebés y los niños como los adultos mayores pueden llegar a presentar opacidades sintomáticas. Y por último, la prudencia terapéutica. Lo otro es que no existen enfermedades que sean propiamente dichas de los ancianos. Simplemente que las enfermedades que se presentan en los adultos mayores pueden presentarse con más fácilmente expresarse las patologías y expresarse
con mayor gravedad. A esto le llamamos fragilidad, que es la pérdida continua de las reservas fisiológicas en los organismos y sus factores de riesgo para llegar a este estado. Entonces, que el cuerpo humano pueda tener una fragilidad, tiene que tener cuatro factores: el envejecimiento biológico, las enfermedades agudas y crónicas, los factores de riesgo en cuanto a abusos y los factores de riesgo en cuanto a desuso. Entonces, las principales características de fragilidad del adulto mayor son personas mayores de 80 años, pluripatologías, polifarmacia, problemas cognitivos o afectivos. O sea, ustedes saben que los ancianos, como les había mencionado, se deprimen muy fácilmente, ingresos frecuentes a los hospitales, patologías crónicas que lleguen a invalidar a las personas para que no se puedan mover por sí mismas o hacer las cosas por ellos mismas, el hecho de que queden inválidos de esta forma, que no se puedan valer por sí mismos, eso también les afecta gravemente el estado neurológico y aparte del estado neurológico, el estado mental. Entonces ahí es donde vienen las depresiones. Entonces, las sociedades, como ustedes saben, eh, son abrumadoramente desechantes de personas. Cuando ya no les sirven, van desechando y a medida el ser humano va envejeciendo, las sociedades van desechando a los ancianos. Entonces, esto tiene un componente social amplio y también, aparte de eso, entre las otras características de fragilidad, vemos lo que yo les estaba explicando de la deambulación, que no se pueden mover por ellos mismos, sino que tienen que andar en sillas de ruedas o tienen que estarse apoyando en bastones, pero no pueden valerse por sí mismos. Y finalmente, al no poderse valer por sí mismos, entran en pobreza. Muchos ancianos, cuando ya no tienen familia y no tienen quien los mantengan, entran en pobreza extrema y son los que nosotros podemos ver en las calles pidiendo. Vamos a hablar un poquito acerca del síndrome geriátrico, que estas son como las sintomatologías de él, que hay inmovilidad, hay caídas, hay síndrome de confusión aguda, depresión, hay desnutrición. Hay úlceras por presión, también tenemos incontinencia urinaria, estreñimiento, el síndrome de declinar y la iatrogenia, o sea que ya es como ellos mismos se autolesionan. También tenemos el abuso de ancianos y la sobrecarga de los cuidadores. Esto es bien importante. Les voy a dejar de tarea que busquen lo del síndrome de declinar para que puedan estudiarlo porque puede ser pregunta de examen. Luego tenemos el estado funcional de una persona. Eh, Aquí podemos observar que las diferentes como etapas, ¿verdad? De un adulto mayor, cuando la persona puede consigo misma, se viste, se cambia, puede comer ella solita, tiene su propia autodominio de su cuerpo y no está necesitando que alguien más lo esté llevando. Entonces, cuando una persona no logra realizar sus actividades necesarias para lograr un bienestar, entonces se integran tres campos: lo biológico, lo psicológico, donde tenemos lo cognitivo y lo afectivo, y finalmente lo social. Entonces, para evaluar la carga social de los adultos mayores, se tienen diferentes factores que se conocen como determinantes o predictores a mayor dependencia de los ancianos. Entonces, estos se han hecho a partir de que entre más presente en cada uno de estos que yo les voy a mencionar, más grande es la probabilidad de que sea un adulto mayor con invalidez ya en la vejez. eh, ya en la vejez, ¿verdad? Entonces tenemos el analfabetismo, la viudez, la comorbilidad con tres o más enfermedades crónicas no transmisibles, que sea un adulto mayor de 75 años, y la obesidad.
De ahí, entre los determinantes favorables para evaluar la carga social, o sea, estos son los que ayudan a que no sea un adulto con problemas de invalidez en su vejez. Tenemos la calidad de vida y autonomía, la educación, el estatus social medio o alto, realizar ejercicios y no situación de soledad. El acompañamiento en el adulto mayor es muy importante debido a que si la persona se siente escuchada, se siente amada, ellos siempre tratan de mantener como su juventud y se han fijado estos señores que son como imparables, que usted le, no, no se mueva, no vaya, no se suba. Esas personas con esa autonomía son las personas que tienen como una vejez más fluida y tienen menos tendencia a deprimirse y a que se agraven sus enfermedades crónicas. Ahora tenemos también la variabilidad del fenómeno relacionado con factores de índole social, la migración, que vivan en zona rural o urbana, el crecimiento económico y los patrones de natalidad. ¿Cómo es que la migración nos afecta? Nos afecta desde el punto de vista que los hijos de los ancianos, digamos, se han ido lejos, se han ido a otros países, regularmente cuando se van a Estados Unidos y quedan solos o quedan con los nietos, el factor de la soledad ya los afecta. O que ellos han sido quienes han migrado a otro país y por ende se han quedado sin familia, esto también afecta para la invalidez. El hecho de vivir en una zona o rural o urbana, ustedes lo saben, es bastante diferente cómo vive una persona que vive dentro de lo urbano, una persona que vive dentro de lo rural por el acceso a los servicios de salud. También tenemos el crecimiento económico de las personas y los patrones de natalidad. Hoy en día se ha visto una disminución en los jóvenes de querer tener hijos, entonces por ende nos estamos convirtiendo o estamos empezando a hacer eh, una pirámide poblacional que está pasando de hacer una pirámide joven a pasar a ser una pirámide estacional. Estamos en ese proceso y posteriormente vamos a llegar a una pirámide poblacional que va a ser solo de población vieja. Entonces, eh, todo esto hace que los países tengan dificultades, así como en Europa, si ustedes pueden notar lo que solo hay población vieja y están pidiendo que la gente que tiene edades fértiles y que tengan profesiones vayan a poblar estos lugares porque los adultos mayores no pueden tanto valerse por sí mismos y no tienen quien los atienda. Ahora, las principales causas de muertes, entre las principales causas de mortalidad, vamos a tener a la cabeza, el sistema circulatorio. Vamos a tener accidentes cerebrovasculares, infartos agudos al miocardio, insuficiencia cardíaca, todo esto por hipertensión arterial, por colesterol y triglicéridos altos, obesidad, hábitos poco saludables, también el cáncer, las enfermedades respiratorias, las digestivas, las muertes por caídas son muy frecuentes en los ancianos también, en los adultos mayores, las enfermedades mentales, los trastornos seniles o preseniles o Alzheimer o también Parkinson son una causa bastante grande de discapacidad en los adultos mayores. Entonces, otra cuestión que se ve bastante seguido por el motivo de la depresión en el adulto mayor son las autolesiones o los suicidios. Esto es bien frecuente. De ahí en la prevención de las enfermedades y discapacidad y la dependencia de los adultos mayores tenemos que hay suficiente información científica que nos demuestra que la incidencia y la prevalencia de la intensidad de las enfermedades y la discapacidad y con ella la dependencia de los ancianos, su principal objetivo es reducir la morbilidad y la discapacidad. O sea, la prevención lo que nos quiere hacer es tratar de reducir en este grupo poblacional la morbilidad y la discapacidad de ellos y que ellos puedan autovalerse. ¿Cómo vamos a lograr hacer esto? Pues todo esto se tiene que empezar a desarrollar, como les decía, desde que estamos pequeños
hasta la adultez y cuando ya somos adultos mayores, con situaciones de alimentación saludable, el ejercicio, tener una buena relación interpersonal con la familia y lograr mantener la calidad de vida. Estos son factores bien importantes. Entonces, dentro de la promoción y los consejos de salud, los objetivos principales que tenemos a cumplir son la prevención de enfermedades, el prevenir el deterioro físico y mental, el prolongar el periodo de vida independiente. O sea, ojo que esto es bien importante, no es el hecho solo de alargar la vida por alargar la vida, sino que tienen que tener una vida donde la persona pueda valerse por sí misma. Y finalmente, mantener la calidad de vida. Entonces, todo esto para que las personas puedan tener un envejecimiento saludable. Ahora, tenemos la prevención primaria y el primer nivel de atención. Las recomendaciones generales que se le dan son los ejercicios, no dejar el tabaco, dejar el alcohol, tener una dieta saludable, sus vacunas al día, como la TD, la hepatitis B, sarampión, rubiola, los refuerzos, ¿verdad? La influenza y el neumococo. En los niveles de prevención secundario y segundo nivel de atención, si tienen una elevada mortalidad y repercusión en la calidad de vida de las personas y es suficientemente habitual, detectada con pruebas de costo, efectividad y relativamente tratada, si es en una fase que es precoz. Entonces, mantener siempre a la vanguardia los cribados, las pruebas de tamizaje en los adultos mayores para detectar tempranamente enfermedades y brindarles obviamente un tratamiento oportuno y precoz. Y finalmente, en el nivel de prevención terciaria, prevenir los efectos a largo plazo de las enfermedades, el agravamiento de estas, las secuelas en las enfermedades y facilitarles la recuperación. Bueno, eso es todo lo que teníamos para este día. Si tienen preguntas o comentarios, pueden realizarlos en el aula virtual, en el foro de consultas. Les agradezco grandemente su presencia y vayan estudiando todas las clases porque todo esto va a venir en el parcial, aparte de los rotafolios, la información de los rotafolios. Gracias.